Imagínese en un restaurante de 5 estrellas, rodeado de lujo y refinamiento. De repente, las puertas se abren y entra una mujer, vestida con ropa sencilla, acompañada de 4 niños idénticos. Ella no vino a cenar sino a pedir las sobras. Esta mujer es Clara, y los niños son sus hijos. El hombre que la mira avergonzado es Leonardo, su exmarido y padre de los niños. Prepárate para descubrir una historia real de abandono, coraje y superación que conmoverá tus emociones. La noche fue impecable. El comedor del Antunes Prime, uno de los restaurantes más caros de la ciudad, estaba lleno de importantes empresarios, políticos e inversores extranjeros. Las luces eran suaves, la música ambiental parecía flotar en el aire, y los camareros capacitados sabían exactamente cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Leonardo Antunes, dueño del lugar y anfitrión de la cena, sonrió con el mismo encanto ensayado de siempre. Su reloj de platino reflejaba la luz de la mesa mientras levantaba una copa para brindar por otro acuerdo millonario cerrado esa noche. Todo iba según lo planeado, hasta que apareció Clara. Apareció en la entrada del restaurante con el rostro demacrado, el cabello despeinado y 4 niños pequeños aferrados a su ropa. Todos estaban mojados por la ligera lluvia que caía afuera. Los ojos de Clara, antes tan vivos, estaban hundidos y cansados. Cuando abrió la boca, apenas le salió la voz. Solo pidió un plato de comida, cualquier cosa que los cocineros fueran a tirar. Algunos clientes observaban con incomodidad, otros se disfrazaron, pero los guardias de seguridad ya se estaban moviendo para sacarla de allí. Fue entonces cuando Leonardo la vio, y se congeló. Tardó en reconocerlo. Habían pasado 7 años desde que la había dejado. Clara ya no parecía la misma, y esos niños, sus caras eran pequeños espejos de él mismo. Cabello negro, ojos marrones intensos, mentón fuerte, cuatrillizos. La sala quedó sumida en un silencio incómodo cuando Leonardo se levantó de la mesa. La tensión era visible. Los ejecutivos susurraron. La vergüenza subió a su rostro como fuego. Pero en lugar de acercarse, ordenó a los guardias de seguridad que actuaran más rápido. Pidió que retiraran inmediatamente a la mujer y a los niños, como si no fuera nada. Clara no gritó, ni siquiera volvió a suplicar. Él simplemente apretó fuertemente las manos de sus hijos y miró fijamente a Leonardo por unos segundos. Había dolor en su mirada, pero también una extraña paz. Los niños estaban asustados, temblaban de frío y el más pequeño comenzó a llorar. Un camarero se acercó con un paño queriendo ayudar, pero fue interrumpido por un gesto brusco del jefe. Un cliente lo filmó. Otro tomó una fotografía. Alguien comentó en voz alta: «Son iguales a él. ¿Por qué no hacen nada?». Y fue entonces cuando la vergüenza de Leonardo se convirtió en ira. «Vete, este no es lugar para ti», dijo en voz alta, olvidando que lo observaban. Clara no respondió. Él simplemente dio la espalda y se fue con sus hijos, dejando tras sí un rastro de silencio e indignación. Leonardo intentó reanudar la cena como si nada hubiera pasado, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo ya circulaba en los celulares. En cuestión de minutos comenzó a difundirse por las redes sociales. El titular era cruel. Un millonario director ejecutivo expulsa a una madre hambrienta con hijos idénticos. La vergüenza digital es implacable, y en ese caso ella tenía pruebas. En las siguientes horas, el nombre de Leonardo se convirtió en trending topic. Sitios de chismes, columnistas sociales e incluso activistas comentaron el caso. La empresa comenzó a recibir amenazas de boicot. Los periodistas aparecieron en la puerta del restaurante antes del amanecer, y en los comentarios de los vídeos siempre aparecía una pregunta: ¿es él el padre?
Leonardo se encerró en la oficina. Sabía que el daño iba más allá de la imagen. Fue el pasado el que le pasó factura por todo lo que fingió que no había sucedido. Clara había sido el gran amor de su juventud, pero también fue la carga que dejó ir cuando tuvo que elegir entre ella y su ambición. En ese momento, ella apareció embarazada, cuando él acababa de ascender en la empresa constructora de su padre. Asustado y presionado, Leonardo no quería saber. Dijo que no era el momento adecuado, que no podía tener hijos, que eso arruinaría su carrera. Clara insistió, lloró, suplicó, pero él se mantuvo firme. Si lo quieres tener, tómalo solo. Y eso fue lo que hizo. Desapareció de su vida y nunca lo cumplió. Ni siquiera saber si era verdad. Él eligió creer que ella estaba mintiendo, que fue solo un drama, que ella hubiera abortado. Pero las 4 caras idénticas vistas esa noche no dejaban lugar a ninguna escapatoria. Clara pasó 7 años criando a sus hijos con lo poco que tenía. Vivía en albergues, trabajaba como jornalero y vendía dulces en la calle. Nunca le pidió ayuda a Leonardo. Nunca buscaste a su familia. Simplemente seguía adelante. Con ciertas dificultades, pero con dignidad. Los chicos eran educados, limpios, respetuosos. Sabían que su padre existía, pero nunca preguntaron por qué no estaba. Clara evitó el tema. No quería crear odio en mis hijos. Solo quería alimentarlos, vestirlos y verlos crecer con amor. Y esa noche, cuando decidió entrar al restaurante, no fue por venganza, fue por hambre. Ella lo había intentado todo ese día. El último trabajo había terminado hacía semanas y el alquiler ya estaba atrasado. El refrigerador estaba vacío. Uno de los niños tenía fiebre y no había más medicamentos. Al pasar por el restaurante de Leonardo, Clara se aferró a su última esperanza. Tal vez allí alguien se apiadaría de ella. Quizás una lonchera olvidada, un poco de arroz, una rebanada de pan. Ella no quería humillar a nadie, solo necesitaba alimentar a sus hijos, pero en lugar de ayuda encontró desprecio y miradas críticas, como si ella fuera culpable de estar ahí, de haberse caído, de seguir de pie con 4 niños igual que él, hombre que la ignoró. Al día siguiente, la noticia apareció en las portadas de los periódicos y sitios web de noticias. Las fotos de los niños junto a imágenes antiguas de Leonardo se volvieron virales. Los expertos en genética comentaron la similitud. Influencers exigieron una prueba de ADN. El restaurante estaba vacío por primera vez en años. Las acciones de la empresa cayeron en el mercado bursátil. Los socios estaban furiosos. Y Leonardo, acorralado, intentó formular un plan de control de daños. Pero lo cierto es que no tenía forma de borrar el pasado. Clara había regresado, no como una amenaza, sino como un espejo. Y la reflexión fue devastadora. En la pequeña habitación donde vivía con sus hijos, Clara se despertó con los gritos de los niños pidiendo pan. Todavía no sabía las repercusiones de lo sucedido. No tenía ni móvil ni televisión y apenas tenía dinero para pagar la electricidad. Tomó la poca harina que quedaba y trató de improvisar algo. Mientras tanto, los chicos jugaban en la sala de estar, ajenos al caos que se desarrollaba afuera. Clara estaba agotada, había dormido mal. Me sentí avergonzado de haber entrado en ese restaurante. Pero no se arrepentía. Era eso o verlos dormirse con hambre una vez más. Fue solo cuando una vecina llegó apresurada con su celular en sus manos que Clara se enteró. «Estás en todas partes, Clara. Tendrá que dar explicaciones». Ella no lo entendió de inmediato. La mujer mostró el vídeo. Clara permaneció en silencio unos segundos, viendo su imagen, a sus hijos, sus miradas, el desprecio de Leonardo. Se le formó un nudo en la garganta. No quería exposición, no quería un escándalo, pero allí estaba ella, en el ojo de un huracán. El vecino sonrió y dijo: «Obtendrás todo lo que él te negó».
Pero Clara solo pensaba en sus hijos y en protegerlos de todo eso. Al otro lado de la ciudad, Leonardo observaba la misma escena una y otra vez. Cada vez que oía su propia voz expulsando a Clara, se le revolvía el estómago. El equipo asesor ya estaba elaborando un plan de respuesta pública. Propusieron un vídeo de retractación, una donación simbólica e incluso una campaña benéfica para limpiar su imagen. Pero nada parecía suficiente. Internet quería más. Yo quería justicia. Yo quería sangre. Y en el fondo, Leonardo sabía que lo único que podía hacer era admitir la verdad. Y por primera vez en años, enfrentarse a la mujer que abandonó. Y los niños que nunca quise conocer. La presión aumentaba cada hora. Un popular programa de televisión ofreció dinero para entrevistar a Clara. Una locutora quiso seguir su rutina con sus hijos. Los influencers crearon recaudaciones de fondos y los mensajes empezaron a llegar de todos los rincones. Clara lo rechazó todo. No quería la fama, no quería dinero fácil, solo deseo que la dejaran en paz. Pero sabía que no iba a desaparecer pronto. En la puerta de la casa empezaron a aparecer periodistas, curiosos y hasta oportunistas. Tuvo que pedir ayuda a los vecinos para mantener a los niños a salvo. Y aún frente a la avalancha se mantuvo firme. No sería la víctima indefensa que esperaban. Mientras tanto, Leonardo buscaba desesperadamente una manera de revertir la situación. Intentó hablar con periodistas, conceder entrevistas controladas, pero ninguno de sus intentos funcionó. La opinión pública estaba cerrada. Él era el villano, el hombre que abandonó a su esposa embarazada y luego la humilló frente al mundo. Y cuanto más intentaba justificarlo, más aumentaba el rechazo. Los inversores amenazaron con retirarse. La imagen de la empresa se estaba desmoronando, y por primera vez en años, Leonardo sintió miedo. Miedo a perder todo lo que había construido. Miedo a afrontar lo que había hecho. El miércoles por la tarde decidió hacer lo que llevaba años evitando: buscar a Clara. Fue sin cámaras, sin asesores, sin conductores. Tomó un taxi normal y se dirigió a la dirección que le había dado un periodista. El edificio era sencillo, viejo, con goteras en las paredes y olor a humedad en los pasillos. Subió lentamente, sintiendo los escalones crujir bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta, dudó, golpeó una vez y esperó. El sonido de pasos desde el otro lado le hizo contener la respiración. Clara abrió la puerta con cara de sorpresa, pero no de miedo. Ella estaba esperando eso. Tarde o temprano él vendría. Los dos se miraron en silencio. Durante largos segundos no se dijo nada. Los chicos estaban sentados en el colchón de la sala de estar, viendo dibujos animados en el televisor que habían tomado prestado de su vecino. Leonardo los miró y ellos lo miraron. Nadie reconoció el rostro del hombre, pero todos sintieron algo diferente en ese momento. Clara se hizo a un lado y le permitió entrar. La conversación comenzó lentamente. Él se disculpó. No fue una petición agradable ni emocionante. Era duro, seco, casi mecánico, pero era real. Y Clara, aunque estaba herida, oyó todo. Ella no lloró, ni siquiera gritó. Dijo que no esperaba nada de él, quien solo quería criar a sus hijos en paz. Leonardo escuchó cada palabra como si fueran cuchillos que se clavaban en su pecho. Vio los juguetes esparcidos por el suelo, el tendedero improvisado en la cocina, las ollas vacías en el estante. Allí vivían sus hijos. Mientras él cenaba langostas y cerraba contratos millonarios, Clara repartía un huevo en 4 platos. La imagen era insoportable, y el silencio de aquellos niños, tan parecidos a él, dolió más que cualquier titular. Leonardo no sabía qué hacer.
No pude volver atrás en el tiempo, pero tampoco podía seguir fingiendo. Por primera vez ofreció ayuda, no en efectivo, sino en persona. Dijo que quería conocerlos. Clara dudó. Sabía que podía irse de nuevo, pero también sabía que los niños tenían derecho a saber quién era su padre. Así que hizo un trato sencillo. Podría verlos, siempre y cuando no prometiera nada que no pudiera cumplir. No necesitan promesas, necesitan la verdad. Leonardo estuvo de acuerdo. Y aquella tarde, por primera vez, se sentó en el suelo junto a los cuatro. Uno de los niños, el más tímido, sacó un coche de juguete y dijo: ¿Quieres jugar? Leonardo cogió el carro con manos temblorosas. Un gesto pequeño, casi infantil, pero que arrastra años de ausencia. Allí, entre trozos de cartón, juguetes usados y olor a comida recalentada, empezó a comprender lo que había perdido. No fueron los activos, ni los contratos, ni la imagen dañada. Fue la oportunidad de haber sido padre. Y ahora, quizá, todavía había tiempo. No borrar el pasado, sino reconstruir el presente. Un paso a la vez. Poco a poco, la noticia fue cambiando de tono. Los videos ahora mostraban a Leonardo en el sencillo apartamento, arrodillado en el suelo, rodeado de los hijos que nunca imaginó tener. Algunos lo llamaron hipócrita, otros de un hombre arrepentido. Pero Clara sabía que ninguna de estas versiones reflejaba la realidad. Leonardo no era ni un héroe ni un monstruo. Él era solo un hombre que huyó de la responsabilidad y ahora estaba tratando de arreglar lo que había roto. Y aunque el público todavía juzgaba, allí, dentro de ese pequeño apartamento, una nueva historia comenzaba a escribirse lejos de las cámaras y los titulares. A la mañana siguiente, Leonardo apareció con bolsas de compra, sin exageraciones, sin regalos caros, solo alimentos básicos, productos de higiene y medicamentos para la fiebre de los más pequeños. Clara observó con sospecha, pero lo permitió. No fue fácil confiar en la persona que la dejó atrás, pero tampoco era justo impedir que sus hijos experimentaran algo que ella nunca tuvo: un padre presente. Y mientras Leonardo ayudaba a organizar la comida en las alacenas, los chicos rieron a carcajadas cuando descubrieron que había yogur de fresa, algo que nunca habían probado antes. En la empresa el ambiente era diferente. La junta estaba dividida. Algunos exigieron que Leonardo renunciara a su cargo. Otros lo apoyaron, creyendo que humanizar al CEO podría mejorar la imagen pública. Pero ya no le importaba. Por primera vez, su atención no estaba en los informes ni en los gráficos de rendimiento. Estaba en las historias que contaban sus hijos, en los dibujos que mostraban con orgullo, en los pequeños detalles de su vida cotidiana que él nunca había presenciado. Y eso, de alguna manera, le hizo respirar con menos peso en el pecho. Clara recibió una invitación inesperada de un conocido abogado, una mujer mayor, elegante y firme, que apareció diciendo que conocía su historia por la prensa. Pero su interés no estaba en el escándalo. Era hija de la expareja de Leonardo, un hombre que había dejado una herencia bloqueada por una disputa legal años atrás. Resulta que, en su testamento, el hombre había dejado parte de sus bienes a Clara, en agradecimiento a un antiguo favor que ella le había hecho a su esposa enferma. La herencia finalmente estaba siendo liberada. Clara era ahora la heredera legítima de algo que Leonardo creía que le pertenecía por derecho. Leonardo recibió la noticia con sorpresa, pero también con algo cercano a la aceptación. Por primera vez, no intentó argumentar ni recurrir a la justicia. Él simplemente dijo: «Está bien». Clara vio sinceridad en su mirada. Sabía lo que había perdido, y quizás comprenderlo era el primer paso para cambiar. Ella, a su vez, no se dejó deslumbrar por el dinero. Seguí viviendo en el mismo lugar, organizando las cosas con calma, pensando en el futuro con los pies en la tierra.
Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que aún quedaba mucho por sanar. La historia adquirió nuevas repercusiones. Ahora ya no se trataba del hombre que echó a su exesposa hambrienta. Se trataba de una mujer que sobrevivió, protegió a sus hijos y con dignidad cambió la situación. Clara empezó a ser invitada a dar conferencias, a participar en proyectos sociales y, poco a poco, fue ganando un espacio que antes nunca había tenido. Pero él siempre lo dejó claro. No era ni una celebridad ni un mártir. Ella era simplemente una madre que hacía lo que había que hacer, y no se avergonzó de haber pedido comida cuando sus hijos tenían hambre. Los chicos también empezaron a cambiar. Comenzaron a asistir a una buena escuela, aprendieron a nadar y recibieron libros y juguetes nuevos. Pero lo que más encantó a Clara fue la alegría con que hablaban de su padre. Vino otra vez hoy, madre. Me ayudó a construir mi castillo de cartón. Dijo que me iba a enseñar a andar en bicicleta. Ella escuchó todo con el corazón apesadumbrado, intentando que el miedo no volviera, porque aún era difícil creer que Leonardo se quedaría. Pero por ahora, él estaba allí, presente, intentando, y eso ya hizo la diferencia. Leonardo, a su vez, comenzó a cambiar interiormente, no porque quisiera limpiar su imagen, sino porque algo en los ojos de sus hijos le hacía ver el mundo de otra manera. Comenzó a rechazar invitaciones que antes consideraba esenciales. Comenzó a visitar a Clara y a los muchachos con frecuencia, sin pompa, sin previo aviso. A veces llevaba libros, a veces simplemente me sentaba en silencio y veía dibujos animados con ellos. Descubrió con asombro que el silencio también podía ser afecto, que no todo necesitan palabras. Ese ser era, a veces, más importante que explicar. Los periódicos comenzaron a olvidarse del escándalo. Una nueva noticia ha llamado la atención. La historia de Clara y Leonardo perdió espacio, como siempre sucede. Pero para quienes vivieron todo esto, nada fue olvidado. Clara todavía enfrentaba noches difíciles, facturas acumuladas, dudas sobre el futuro. Pero ahora había más estructura, más apoyo y, lo más importante, más esperanza. Los niños crecerían sabiendo que no fueron fruto de la casualidad, que su madre nunca los abandonó y que el padre, aunque llegó tarde, decidió estar presente. No por obligación, pero porque finalmente entendió el valor de una familia. Un sábado por la mañana, Clara vio a sus 4 hijos correr hacia la puerta cuando oyeron una bocina familiar. Leonardo llegó con una pequeña bicicleta, adaptada para los más pequeños. Sonrió sin prisa, con la mirada diferente de quien ya no se esconde detrás de trajes caros. Ella observaba desde lejos, apoyada contra el marco de la puerta, con el corazón tranquilo. No había ganado una guerra, simplemente sobreviví. Y ahora, reunida con el hombre que la había descartado, ya no necesitaba aprobación. Ella era dueña de su propia historia. Y eso nadie me lo podrá quitar. Pasó el tiempo. Las visitas de Leonardo se convirtieron en parte de la rutina de los chicos. Ya no era el hombre extraño con corbata. Fue el padre quien ayudó con las tareas, quien se rió de los chistes sin gracia, quien cometió errores al hacer los panqueques. Y aún sin decirlo, Clara notó el esfuerzo. No se dejó engañar por las promesas, sino que reconoció el cambio. Leonardo, antes arrogante e inalcanzable, ahora caminaba por la casa en pantuflas, limpiaba la mesa con sus hijos y aprendía a vivir con los sencillos. Fue allí, en ese suelo desgastado, donde encontró algo que nunca tuvo: paz. Una tarde, Clara recibió la visita de un periodista que seguía el caso desde el principio. La mujer pidió una entrevista exclusiva, prometiendo respeto y discreción. Clara se negó. Dijo que su historia ya había sido contada demasiado. Eso ahora quería silencio. Pero antes de irse, el periodista hizo una última pregunta.
Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría algo? Clara pensó unos segundos y respondió, no, porque a las malas descubrí de qué pasta estaba hecha. La respuesta no fue publicada, pero quedó en la memoria de la reportera como una de las más fuertes que jamás había escuchado. Leonardo también fue cambiando poco a poco en su interior. Comenzó a visitar a su madre, con quien apenas hablaba. Reavivó vínculos con su hermano, pidió disculpas a ex empleados y cambió la forma de dirigir a su equipo. Todo comenzó en aquella fatídica cena, en humillación pública, pero sabía que no habría aprendido nada si Clara hubiera reaccionado con odio. Fue su firmeza, la dignidad en su mirada, lo que le hizo darse cuenta del abismo que había cavado entre quién era y quién pretendía ser. Y ahora quería ser alguien a quien sus hijos pudieran admirar, no por su riqueza, sino por su carácter. Clara, aún con la herencia en sus manos, no cambió su esencia. Él no hizo alarde, no le importó demostrar poder. Seguí tomando el autobús, comprando en el supermercado del barrio y ayudando a los vecinos con donaciones. Decidió invertir parte del dinero en un proyecto social para madres solteras, ofreciendo comida, apoyo psicológico y orientación legal. No quería que otras mujeres pasaran por lo que ella pasó, y sobre todo, quería que sus hijos vieran en ella no solo una madre fuerte, sino una mujer capaz de transformar el dolor en fuerza. Una noche, Leonardo apareció en la casa con un sobre sencillo. Dentro había documentos de un terreno. «Quiero que decidas qué hacer con esto. Está en tu nombre», dijo. Clara preguntó el motivo, y él respondió sin rodeos, «porque es lo mínimo que puedes hacer, y porque siempre has hecho algo por todos, sin esperar nada a cambio». Ella no sabía qué decir. Tomó el sobre y lo guardó. No por tierra, pero por la actitud. Era la primera vez que Leonardo le daba algo sin querer control a cambio. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier escritura. Los niños crecieron rodeados de amor. Incluso con todas las dificultades, nunca faltó el cuidado. Sabían de dónde venían, pero no les avergonzaba. Clara siempre les enseñó que equivocarse es parte de la vida, pero huir de las consecuencias es lo que nos destruye. Y Leonardo, presente en cada cumpleaños, en cada reunión escolar, en cada noche de fiebre, demostraba cada día que, aunque tarde, elegía quedarse, no para compensar el pasado, sino para construir algo nuevo, ladrillo a ladrillo. Y ese esfuerzo se notó, no con aplausos, sino con pequeños gestos, como un fuerte abrazo al final del día. Años después, Clara fue invitada a ser homenajeada en un evento sobre superación y liderazgo femenino. Subió al escenario con el mismo vestido sencillo de siempre, el pelo recogido y la mirada fija. Cuando empezó a hablar, el auditorio quedó en silencio. «No estoy aquí porque gané, estoy aquí porque sobreviví, y sobrevivir es a menudo un acto de valentía». Su discurso recibió una ovación de pie. Entre los invitados, Leonardo observaba en silencio, con lágrimas en los ojos. No por Leonardo la esperó a la salida. No dijo mucho. Él simplemente sostuvo su mano por unos segundos. Ya no había resentimiento entre ellos. No hay asuntos pendientes. El pasado era como una cicatriz, visible, pero curada. Siguieron caminos diferentes, pero los unía algo más grande que el dolor: sus hijos. Y en cierto modo, por la certeza de que habían aprendido, cada uno a su manera, lo que realmente importaba en la vida. Uno de los chicos, ya adolescente, escribió un ensayo en la escuela con el título «La mujer más valiente que conozco». El texto hablaba de Clara, de cómo afrontaba todo con la cabeza en alto, de cómo nunca hablaba mal de su padre, de cómo les enseñó a los 4 a perdonar sin olvidar. La maestra se sintió conmovida, y Clara también cuando lo leyó. No por vanidad,
sino porque se dio cuenta de que su lucha no era en vano, que los niños crezcan con valores, empatía y fortaleza, y que, a pesar de todo, estaban completos. Esa noche, Clara miró al cielo mientras sus hijos dormían. Pensó en todo lo que había pasado, el dolor, el hambre, el abandono, la vergüenza. Pensó también en las pequeñas victorias, en los pasos dados con miedo, en las manos que sostuvo, en las que tuvo que soltar. Estaba cansado, pero en paz. Ella no era rica, ella no era famosa, pero era gratis, y lo más importante, era amada. Cerró los ojos con una leve sonrisa. Sabía que a partir de entonces cualquier dificultad la afrontaría como siempre, con valentía, y con los 4 a su lado. Los años siguientes transcurrieron más tranquilos, lejos de los titulares y de las miradas indiscretas. Clara finalmente pudo comprar una casa modesta en un barrio tranquilo, con un patio para que los niños corrieran y un pequeño espacio donde comenzó a cultivar hierbas y verduras. Para ella, la sencillez nunca fue sinónimo de carencia. Al contrario, era allí, en el olor de la tierra mojada y el sonido de la risa de sus hijos, donde se sentía más completa. Era la vida que había construido con esfuerzo, y ahora, en lugar de sobrevivir, estaba empezando a vivir con más ligereza. Leonardo seguía presente, pero en un papel diferente. Ya no intenté controlar, arreglar ni compensar. Fue solo una parte de ello. Era el padre quien recogía a los niños de la escuela, quien participaba en las reuniones, quien ayudaba con las tareas. Su empresa también había cambiado su enfoque. Parte de las ganancias se destinaban a proyectos sociales, y él se encargaba de hacer un seguimiento personal de algunos de ellos. Las experiencias con Clara y los niños habían dejado huella, y quería utilizar lo aprendido para que otros hombres no cometieran los mismos errores. Era discreto, pero decidido. Clara nunca exigió reconocimiento, pero era inevitable. En su barrio la consideraban una inspiración. Otras madres se acercaron para pedir consejos, ayuda o simplemente para compartir una historia. Ella escuchó a todos con paciencia. Sabía lo que era no tener a nadie que me escuchara. Poco a poco fue creando una red de apoyo informal, que luego se convirtió en un grupo estructurado con la ayuda de voluntarios. Nada del otro mundo, pero cierto. Y ese fue su mayor orgullo, haber transformado el dolor en un puente para que otras mujeres pudieran cruzar sus propios desiertos. Un día, mientras regaba sus plantas, Clara recibió la visita de un abogado. Tenía una propuesta para convertir su historia en un libro. El editor quería algo inspirador, basado en hechos reales. Clara se negó inmediatamente. No quería explotar tu dolor. Pero luego, al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que tal vez ese libro podría ayudar a alguien. Así que aceptó, con la condición de ser fiel a la verdad. Sin lujos, no hay finales mágicos. Solo la historia de una mujer común y corriente que amó, se enamoró, fue olvidada, pero no se dio por vencida. El libro se publicó con el título 4 platos vacíos. Cada capítulo presenta una etapa del viaje, desde el descubrimiento del embarazo hasta el reencuentro con Leonardo. Pero el foco no estaba en él, estaba en ella, en lo que sintió, en lo que enfrentó, en lo que aprendió. La obra sorprendió por su honestidad. No hay villanos caricaturizados, ni heroínas perfectas. Solo personas reales, personas rotas intentando levantarse. Recibió críticas positivas, fue adoptado por grupos de lectura en las escuelas y llegó a universidades que discutieron temas como el abandono parental y el empoderamiento femenino. Clara, sin embargo, permaneció en tierra. Rechazó invitaciones a programas sensacionalistas, evitó eventos glamorosos y siguió su rutina. Los chicos,
ahora adolescentes, estaban orgullosos de su madre. Uno de ellos, el mayor, empezó a escribir también. Dijo que quería contar historias como la suya. Clara sonrió ante esto, pero también le advirtió: escribe para curar, no para herir. Ella sabía el poder, que tenía una historia, porque había experimentado en primera persona lo que era ser silenciado. Y ahora, con su voz escuchada, solo quería que el ciclo de abandono terminara allí, con ella. Leonardo, por su parte, siguió lidiando con los fantasmas del pasado. Todavía hubo quienes no le perdonaron, y él entendió, aprendió que el arrepentimiento no borra lo hecho, solo evita que vuelva a suceder. Su relación con Clara siguió siendo respetuosa, pero nunca volvió a ser romántica. Había amor entre ellos, sí, pero era de otro tipo. Fue un amor de reconocimiento, de gratitud mutua, de cicatrices expuestas y aceptadas, y eso fue suficiente. Ambos sabían que forzar algo más allá de eso sería deshonesto con lo que habían experimentado. En una conversación con otras madres, a Clara le preguntaron si perdonaba a Leonardo. Ella respiró profundamente antes de responder. Perdonar no es olvidar, es dejar de cargar con lo que te oprime. Perdoné porque ya no quería vivir con ira, y porque los chicos merecían un padre completo, no un fantasma. Las mujeres la escucharon en silencio. No fue fácil decir eso, pero viniendo de Clara, era creíble, porque no hablaba de libros ni de religión. Estaba hablando de la vida real, de dolores que no desaparecen, pero que aprendemos a vivir con ellos. Conforme pasó el tiempo, los niños crecieron y comenzaron a seguir sus propios caminos. Uno quería ser profesor, otro técnico informático, otro cocinero, y el más pequeño incluso soñaba con ser astronauta. Clara se reía de estos sueños como quien ve florecer la vida donde antes solo había piedra. A él no le importaba quiénes eran, siempre que fueran hombres decentes, justos y empáticos. Esto ya lo habían aprendido en la práctica. Conocían la historia de su madre no solo por los cuentos, sino porque vivieron junto a ella. Vieron su fuerza cada día, sin necesidad de grandes discursos. La última vez que todos se reunieron, un domingo por la tarde, Clara preparó arroz, frijoles, pollo y ensalada. Nada elaborado. Pero alrededor de esa mesa estaban sentados 4 jóvenes sonrientes, un hombre arrepentido y una mujer que nunca tuvo que gritar para ser escuchada. Fue la imagen perfecta de la victoria silenciosa, el que no sale en el periódico, al que nadie premia, pero que sostiene al mundo cada día. Y mientras compartía el postre, Clara miró a su alrededor y pensó: fue difícil, pero valió la pena cada paso. Y en ese momento, la vida finalmente pareció estar en paz. Unos meses después, Clara fue invitada a visitar una escuela pública que utilizaba su libro en actividades de lectura y debate. Cuando llegó, fue recibida por estudiantes de todas las edades, muchos con preguntas, curiosidades y, lo más importante, con historias similares. Niñas de 13 y 14 años que ya se hacían cargo de sus hermanos menores, madres jóvenes que intentaban estudiar, profesoras emocionales. Clara escuchó atentamente cada historia. Ella sabía que ese momento no se trataba de ella. Se trataba de dar nombre a la lucha de tanta gente invisible. Y en ese sencillo patio comprendió que su dolor se había convertido en un puente. Al salir de la escuela, una niña la agarró del brazo y le dijo: cuando sea mayor, quiero ser como tú, fuerte sin enojarme. Clara sonrió. La frase resonó en su mente durante días. Nunca se había visto así antes. Había llorado en secreto, se había derrumbado en silencio, había dudado de sí misma tantas veces. Pero tal vez ser fuerte no se trataba de no caer, se trataba de continuar,
incluso cuando tenías miedo. Y si ahora otras personas podían verse reflejadas en ella, entonces todo lo que había vivido tenía, por fin, un significado mayor. En casa, sentada en el patio trasero con una taza de café, Clara observaba crecer las plantas. No era lo que soñaba cuando era joven, pero era más de lo que jamás imaginó posible después de todo. Los niños habían crecido, la tormenta había pasado y ahora la vida avanzaba a un ritmo más tranquilo. Todavía había facturas, incertidumbres y días difíciles, pero ahora sabía que podía enfrentarlos. Ya me había enfrentado a lo peor y derrotado, a tu manera, con dignidad, con cariño, con valentía. Leonardo todavía la visitaba de vez en cuando, especialmente en fechas importantes. Nunca más volvió a hablar de recuperar lo que tenían. Entendí los límites, respetó el espacio, y Clara, a su vez, reconoció sus esfuerzos por mejorar. Ya no eran una pareja, pero eran un equipo cuando se trataba de sus hijos, y eso fue suficiente. Aprendieron, con el tiempo, a vivir con el pasado sin que les doliera. El dolor pasó a la historia se convirtió en una lección, y la lección se convirtió en la base de algo más maduro y verdadero. Con el tiempo, Clara comenzó a escribirse cartas a sí misma, pequeños textos que guardé en una caja de zapatos en el armario. En uno de ellos escribió: «No tienes que ser perfecto, solo tienes que perseverar, y ya has demostrado que puedes». A veces releía estas cartas en los días más pesados. Otras veces me olvidé que estaban allí, pero el solo hecho de que existieran era suficiente. Fue un recordatorio silencioso de que no había sido derrotada, y que su historia, aunque llena de caídas, fue un camino de victoria. En un almuerzo familiar, la mayor hizo un brindis improvisado con un vaso de jugo y dijo: «Por la mujer más fuerte que conozco». Todos sonrieron, y Clara rió tímidamente. No estaba acostumbrado a los homenajes, pero ese momento quedó grabado en su memoria. Fue sencillo, sin exageraciones, sin público, pero era real, y eso era todo lo que ella siempre quiso: ser reconocida por sus hijos no por lo que sufrió, sino por quien se convirtió después del dolor. Porque al final, eso era lo que importaba. Las redes sociales han olvidado la historia. Los portales de noticias han dejado de publicar actualizaciones. El mundo siguió su ritmo apresurado. Pero en la casita de Clara, cada día era un logro. Cada risa en la mesa, una celebración. No había mansiones, ni cenas de gala, pero había paz, había amor, había un futuro, y eso fue más de lo que muchos pueden decir. El silencio ahora era consuelo, rutina, una recompensa, la normalidad, un logro tras años de lucha. Una tarde, uno de los niños encontró la primera foto que se tomaron juntos cuando Leonardo los visitó por primera vez. Todos eran más pequeños, con la cabeza gacha, y Leonardo parecía fuera de lugar en el sofá. El niño le mostró la foto a su madre y le dijo: «Mira cómo hemos cambiado». Clara miró con atención. Sí, habían cambiado, y mucho, pero había algo en esa imagen que nunca quiso olvidar: el comienzo. Porque incluso las historias más bellas tienen comienzos difíciles, y ella quería que sus hijos recordaran siempre eso, que son fuertes, no porque todo salió bien, sino porque sobrevivieron a lo que salió mal. En los últimos años, a Clara la han llamado muchas cosas: guerrera, inspiración, referencia, pero nunca dejó que se le subiera a la cabeza. Ella seguía siendo la misma mujer que vendía dulces en la calle, que hacía cálculos en su cuaderno, que enseñaba a sus hijos a agradecer antes de quejarse. La diferencia ahora era que ella conocía su propio valor. No necesitaba que me lo dijeran. Lo sentí en cada paso que di. Sabía cuánto costaba llegar allí, y eso fue suficiente.
En la última página de su cuaderno, Clara escribió: «No soy un milagro, soy la consecuencia de la decisión de continuar incluso cuando el mundo parecía haberme dado la espalda». Cerró cuidadosamente el cuaderno y lo puso en el estante, entre los libros que ahora estaba leyendo con sus hijos. La historia de Clara no terminó ahí. Pero ese capítulo, sí. Y mientras el sol se ponía por la ventana de la cocina, ella sonrió serenamente, porque finalmente supe que había ganado, sin aplausos, sin audiencia, pero con verdad. Clara transformó su dolor en fuerza, su lucha en inspiración. De mujer abandonada, pasó a ser símbolo de resiliencia y empoderamiento. Su historia nos enseña que, incluso en las circunstancias más adversas, es posible reescribir el propio destino. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, la verdadera grandeza reside en nunca rendirse.